Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, Ira. Bien, bien. Ok, vamos a hacer la parte 2, el capítulo 2 de la serie de la fábrica de entidades y vamos a empezar. En el capítulo anterior vimos algo incómodo, las entidades no aparecen de la nada, se forman, se identifican, se sostienen con emoción humana. Hoy vamos a ir un poco más profundo. ¿Por qué una entidad individual puede ser pequeña o lo verdaderamente potente es cuando el miedo deja de ser personal y se vuelve colectivo, como una plaga? Entonces, vamos a observar qué ocurre cuando miles de personas sostienen el miedo al mismo tiempo. ¿Y qué pasa cuando una narrativa activa una emoción sincronizada? Puede que esa emoción sea repetida y tomar forma estable en un campo. No lo sé. Vamos a ver qué sucede. Hoy vamos a hablar, a investigar si el miedo compartido puede crear estructuras energéticas que fluyan en la percepción, en las decisiones, en las conductas de los seres humanos. Y si eso es cierto, entonces no estamos todos sobre a situaciones sobrenaturales. Estamos frente a una fabricación emocional masiva y creo que eso es importante observarlo. Entonces, vamos a respirar, Nico, y cerramos la sugestión individual y accedemos al campo emocional grupal. Y más ahora que acaba de suceder todo esto en México, vamos a acceder a todo esto y vamos a observar si hay condensación energética, quizá producto de una emoción sincronizada o no, no sé. Si se muestra como densidad, como símbolo, cómo se muestra. Y entonces puede, en este campo al que hemos entrado, una emoción compartida sincronizar campos individuales. ¿Qué observas? ¿Qué ves? Yo lo que observo, Ira, es como las figuras o los simbolismos de lo que vendría siendo el colectivo humano. Ujú, Y luego, el colectivo humano puede o no estar todo el tiempo transmitiéndose, pero por lo general se transmite a través de ideas, pulsiones y emociones, ujú. entre ellas el miedo. El miedo sí es una clave de la comunicación colectiva. O sea, el miedo, como algún otro pensamiento, alguna otra emoción, puede activar o sincronizar la mente colmena humana. Ok, a ver, el miedo entonces repetido por miles de personas puede generar una densidad energética. Es que ahí es donde está el truco, Ira, porque no es un Ujú, miedo repetido. Cuando es un miedo que se activa ok, dentro del colectivo de la colmena humana, así es como comenzamos a pensar, como en unificación. Y no es un ujú, miedo diferente, es un miedo total. ok. Entonces, esta emoción que surge aparentemente simultánea crea entonces una cohesión vibratoria. Sí, de inmediato. ¿Y cómo es? Depende, depende. Ahí es donde ya ahora sí entra la de variación, ya no como mente colmena, porque aunque Ujú, podemos sentir lo mismo ujú. en activación, la Salud. forma visual o energética que cada humano va a tener para bajar eso a su propio anclaje es diferente. Puede haber compartido, sí, sobre todo porque las regiones del planeta y las culturas van como unificando o particularizando los pensamientos humanos. Por Mm, eso que un miedo colectivo en un lugar puede verse como algo y en otro como otro.
Puede haber subgrupos, pero al final cada humano lo va a percibir de una forma diferente. Ok, a ver, el pánico colectivo amplifica la frecuencia, por ejemplo, de los miedos, o sea, que hay muchos tipos de miedo, pero cuando surge el pánico junto con el miedo, ¿puede amplificar frecuencias? Sí, sí, porque es una emoción que combina, es muy compatible. A ver, cuando se accede, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, a la indignación, genera otro tipo de presión en el campo. ¿Qué tipo de presión en el campo se genera, por ejemplo, con una indignación en vez de un pánico? Combinado con el miedo, Sí. mm, esta es una tendencia más defensiva, quizás. Puede explotar la sensación del resguardo o de la exclusión. Cuando se junta, por ejemplo, el odio con el miedo, produce una estructura similar, diferente, ¿cómo es? Es diferente. El miedo con el odio tiende a la violencia, tiende al saqueo, a la destrucción. Em, el miedo, por ejemplo, con devoción, esta parte devocionaria que tenemos los humanos masiva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la energía? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo se deriva? En conciencia humana, porque así es como aparece y también como resultado de la historia, Ujú. es tan destructiva como el odio. Ah, ok. Incluso puede ser peor, porque en esta se pierde la moralidad y se pierden como las reglas del sentido. Cuando el miedo y lo divino o el miedo y la devoción se mezclan, hay como un rompimiento del sentido humano. Cuando hay una, por ejemplo, narrativa en el colectivo repetida por varios tiempos o por un tiempo lo suficientemente largo, ¿sincroniza el sistema nervioso colectivo o no? Cada sistema nervioso actúa dependiendo de su propia forma de vivir los miedos, pero a través de una narrativa se llega a unificar o no. Mm, no, no necesariamente, porque la unificación o la compatibilidad o la similitud puede ser Ajá. mucho más allá que solo la frecuencia. Puede tener que ver también con nuestra historia de vida compartida, puede tener también que ver con el territorio en el que crecimos. No necesariamente es un derivado pulsante del miedo Ujú. o del miedo colectivo, pero dentro de esas compatibilidades muchas personas pueden coincidir, sí. Así. Ok. Em, en esta sincronización donde vamos a poner que un colectivo coincide, Ujú. hay diferentes tipos, entonces hay diferentes colectivos, hay diferentes coincidencias. Entonces, ¿qué pasa con estas diferentes intensidades energéticas? Se llegan a conectar, llegan a ser compatibles, llegan a ser, ¿cómo se dice? Compañeras, llegan a ser acompañantes. ¿Cómo se ve? La mayoría de las veces, si no se contraponen, son un complemento importante, Ok. incluso del derivado del miedo colectivo, o sea, del miedo general. Estos subgrupos lo que hacen es polarizar la energía y como si le dieran sabor, como si cambiara la tendencia y el color de los miedos dependiendo el espacio y el tiempo, el lugar. Aún a pesar de ser muy similares, estos cambios importantes o estos minúsculas diferencias hacen que el miedo trascienda más, porque en las combinaciones va creando otros subgrupos que le permiten llegar a las personas a las que el miedo no ha conectado, por ejemplo. Y siempre va transformando y evolucionando el miedo. Siempre va buscando la manera de adaptarse a quien lo frecuente. Aquí hay una cosa, a ver, hay la forma de tener una repetición emocional. Esta repetición emocional muchas veces no se libera, no se dice, sino que se queda ahí como guardada porque a veces no se identifica tan bien. Esta repetición emocional por algún tiempo determinado crea acumulación energética en el individuo.
Sí, sí, incluso la retención emocional y la acumulación energética es un sistema que el humano utiliza de forma regular para detonar, detectar, bloquear o liberar ciertas circunstancias energéticas de su ser. Entonces, es hasta incluso un mecanismo natural. Ok, entonces, esa acumulación energética que tiene el individuo puede tomar alguna forma, alguna estructura. Lo ideal sería que dentro del pensamiento interno o el manejo de la energía personal, esa circunstancia pudiera transmutarse como una potencia creativa. Sí, pero eso es lo Pero ideal. eso Ujú, es lo ideal. ujú, Pero de entre la estructura, pues, traumatizada que el humano sobrevive en su mente, en donde está en conflicto constante con su entorno, estas energías no tienen forma de transmutar, porque el humano está, para empezar, distraído. En segunda, concentrado en circunstancias no favorables, y en tercera, casi la mayoría del colectivo humano no se tiene a sí mismo como prioridad. Entonces, estas energías terminan por obstaculizar patrones o ciclos energéticos internos al punto de crear fisuras y fracturas. Aquí en las fisuras es donde empiezan a tomar forma, porque empiezan a abusar del pensamiento creativo del huésped o del humano que los tiene o del humano que las ha acumulado, ujú. y de ahí empiezan a tomar fuerza para ser utilizadas o utilizarse como pensamientos egregóricos o como ideas o como seres que provienen de la misma molestia humana muchas veces, o que están en el ambiente y toman de esa fisura para tomar poder. Ok, vámonos despacio para que entendamos mejor todos. Entonces, la estructura se fortalece con la reacción o la densidad aumenta con la polarización. Yo sé que son dos cosas diferentes, pero ¿cómo funcionan? Mm, es que son diferentes, pero también es lo mismo. Sí, Al fin y al cabo, la entidad sin ser o ser, o sea, ajá, sin existir o existiendo, se transforma a partir del acumulativo energético humano no transformable. ajá, Cuando no existe, por ejemplo, y que evoluciona o se transforma, es porque el traumado humano tiene la suficiente carga, por decirlo de alguna manera, negativa para explotar o deformar una conciencia natural, un pensamiento creativo, y se combina con los miedos, se combina con los pensamientos, con los sueños, con las imágenes sobre todo, y son estos espíritus generales que por lo general molestan en lo particularidad a su huésped o a su entorno como a sus casas, y que son parásitos que llamaríamos como lombrices o seres sombra, son seres que incluso el mismo humano vomita para interactuar en su entorno. a ver, entonces, en esa polarización y en esta reacción que tiene el ser humano, la estructura se estabiliza con una narrativa continua o las crisis humanas aceleran esa formación. Pues definitivamente las crisis aceleran la transformación. En realidad no hay una narrativa rutinaria o instructiva que lleve a un ritmo en la creación de esto, no. El Mm. humano, y es que así es la vida humana, el humano puede estar tranquilo un día y al siguiente día estar viviendo en absoluto pánico. Entonces el ritmo no existe. Estos vómitos energéticos que el humano puede crear, puede crearse en infinidad en un momento y bloquearse por completo en otro. Entonces es incontrolable, es salvaje. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con esta exposición mediática y la repetición visual? Refuerza estructuras, la emoción colectiva se automatiza, o sea, se ve en uno solo como autónoma, como, no como autónoma, ay, como un promedio generalizado, aparente, o cómo se ve. Y es que cuando sé la sistematización de las imágenes o cuando el miedo se intenta de alguna forma distribuir a partir de escenarios,
el humano se vuelve o se unifica. Aquí es donde entra la parte esta de la mente colmena, por Ujú. ejemplo. Y cuando se unifica, el egregor es único y es uno. Y a veces puede ser un concepto, no necesariamente una entidad. Ok. Puede ser una idea, puede ser una necesidad, puede ser una falta o inclusive una sola persona. Pero cuando se vuelve colectivo, el miedo se sostiene entre todos y eso causa cambios en el ambiente. A ver, la estructura colectiva, ahorita hablando de esta parte colectiva que es importante, influye en una percepción individual que no, eh, o sea, que no sabe tomar o que no puede elegir entre decisiones, o sea, que toma decisiones de una forma alterada o aumenta la sensación de amenaza o amplifica el miedo a sujetos más sensibles o debilita el criterio. A ver, ¿tú cómo lo ves? Pues todo de alguna manera. Cuando los humanos tienen poco criterio para establecerse entre la mente colectiva, todo eso sucede. Hay reacción de pánico, hay reacción de miedo, hay reacción de persecución, hay reacción de necesidad, hay mucha falta, entra también un espíritu violento, como si tuviera que defenderse. O sea, cuando el colectivo amenaza o cuando el colectivo promueve el caos, en lo individual se detonan todas las personalidades esquizopsiquiátricas, o sea, todos esos aspectos en donde comenzamos todos a alucinar en la Mm. destrucción del colectivo. O sea, se puede inducir un pensamiento polarizado a través de la forma, de la influencia, por ejemplo, de redes o de noticias o de lo que sea que llegue a un colectivo. Sí, claro. ¿Cómo se aumenta la reactividad emocional? Y fíjate, un dato interesante, no es necesario ni siquiera que sea real. Siempre y Exacto. cuando estimule a los sentidos, la percepción del colectivo es inmediata. No hay retraso en eso. El miedo colectivo es muy rápido. Entonces, ¿reduce el pensamiento crítico? Reduce el pensamiento crítico, reduce la capacidad de tomar decisiones, reduce la capacidad de resolver conflictos, reduce las capacidades cognitivas importantes y primarias, el sentido común se elimina, pasan muchas cosas. O sea, se genera una sensación como de presión invisible en el individuo, o sea, y se mantiene mientras existe la atención o se queda ahí, aunque ya no estés prestando atención a eso, se puede quedar en tu inconsciente y seguir activándose. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Ese cuando las personas no tienen un trabajo interno de autoconciencia, no hay decisión. El pánico, el miedo entra, gobierna y empieza a distribuir las nuevas órdenes en el sistema nervioso. Pero hay personas, o sea, claro que existen muchas personas que aunque conectan en primera instancia les es más sencillo filtrar y sueltan. Esas personas se vuelven de alguna forma como un equilibrio para su entorno. Por cada 100 personas con miedo, si hay una que no tiene miedo, equilibra el entorno de alguna manera. O sea, 100 a uno. Sí, el no tener miedo es mucho más poderoso que el miedo. Ok. Entonces, fíjate, entonces quiere decir que la atención es el principal alimento, la atención que se ponen a ciertas situaciones. No necesariamente la atención, porque una persona sin miedo puede tener completamente toda su atención en el tema. Ok. Tiene que ver con la sensación del sistema nervioso y la conversación interna, como esta plática hacia la conciencia personal de lo que se está viviendo, de lo que hay a tu alrededor, de lo que pasa, O sea, esa es la persona que no tiene miedo. que no tiene miedo. Y a la persona que tiene miedo, ¿cómo, Pierde el cómo? control de su sistema nervioso, incluso de su sistema digestivo. Ok. Está como, se somete ante el cuerpo de inmediatamente. Entonces, la exposición constante a una persona que no tiene miedo, le da igual porque tiene ese eje equilibrado. Y a la persona que tiene miedo, esta exposición constante lo pone en una situación mucho más vulnerable. Sí, así es.
Entonces, la duda que puede tener estas personas que tienen miedo, ¿cómo funciona en su sistema? Fíjate que llega un punto en el que la duda ya no tiene cabida. Si Ah, se okey, pierden dentro de su propio pánico, están solamente receptivos a los estímulos, no se preguntan nada. Un término medio o una parte intermedia podría ser aquellos que aún con miedo buscan solución, y la otra polaridad vendría siendo aquellos que no basan sus decisiones en el miedo. a ver, aquí hay una, creo que una pregunta que puede ser importante. Estamos viendo a una persona que no tiene miedo y a varias personas que sí conectan de alguna forma con el miedo. Ujú. ¿La calma individual reduce o regula la sincronía de las personas que mantienen ese miedo? O sea, cuando pasa por él, ¿se rompe esa sincronía o simplemente se traspasa a esta persona y la sincronía solamente conecta con las personas que tienen esta situación? Mira, es que aquí es donde entramos en derivaciones humanas, porque ¿Ok? la calma Ujú, para ti podría ser muy diferente que la calma para mí o la ujú, calma para cualquier persona. ujú. La calma entendida como un estado de reposo, tranquilidad, no lo hace. Ok, La calma entendida como un espacio interno de satisfacción personal que me permite de alguna forma distanciarme del colectivo para estar en mayor presencia a sí mismo, sí lo hace, pero eso pudiera variar en actividad. Por ejemplo, ok. en mi registro físico, yo Ujú. observo que a lo mejor acelerar mi cuerpo ante la adrenalina pudiera separarme del miedo colectivo, Ok. pero no necesariamente funcionaría así contigo o con alguien más, o Ujú, quizás sí. ujú. Entonces, la calma como derivado de un espacio personal propio, de gusto personal, sí. La calma como quietud o respiración o meditación, no. Ok. Entonces, por ejemplo, la forma en que nosotros, como seres humanos, empezamos a sincronizarnos con un colectivo o a desincronizarnos con otro colectivo. O sea, me sincronizo con uno y luego ya no pertenezco a ese colectivo, sino que me desincronizo y me adhiero a otro colectivo. Esa situación o esta forma, ¿cómo sucede? ¿De forma voluntaria? ¿De forma por resonancia? ¿Cómo se produce? Todo cambio en ese sentido sí tiene que ser una decisión. Aun si la decisión está influenciada emocional o Ujú, mentalmente, el humano decide. Los cambios a ese nivel no pueden producirse sin la decisión humana ujú. o sin la clara, constitución física del cambio como tal. Entonces, al final, ¿qué rompe la sincronía de pertenecer a un grupo y salirte de él y ya sea pertenecer a otro o cómo se rompe esa sincronía y cómo se vuelve a hacer otra sincronía? La sincronía se rompe a partir de rompiéndose en todos los niveles en los que se conectó. Si es una Okey. sincronía física, por ejemplo, cuando es un miedo de contacto físico, Ujú, pues la sincronía se rompe con la distancia, con la separación. Si es una sincronía de contacto emocional, la sincronía se destruye a partir de la desconfiguración o el desenredo emocional, la solución del conflicto. Si es una sincronía a nivel mental, la solución se llega o la separación se da a través del derivado de la cognición personal, a través del trabajo interno de la mente, la resolución de la idea o la derivación de la variable. Cada círculo humano o cada centro de nuestro ser como todo se separaría de una forma diferente. Es por eso que es muy complicado, al mismo tiempo interesante observar cómo estamos mezclados, porque en realidad te pudiera decir, a como observo la sociedad humana actual, nadie se separa por completo de un colectivo para adentrarse a otro. ujú, Incluso llegamos a ser muy hipócritas entre colectivos o convenencieros entre colectivos ujú. y interactuamos como parte de la necesidad humana y como parte de nuestra conveniencia con respectivos colectivos en distintos momentos y espacios.
Ok, entonces hablando de esta responsabilidad colectiva, ¿qué pasa si la emoción masiva colapsa en un colectivo? ¿Colapsan los demás o cómo se mantiene un colectivo o cómo se o no se mantiene ese colectivo? Y es que a nivel colectivo podemos dejar de imprimir energía en algo, pero en otro momento regresar y no pasa absolutamente nada. Ujú. Lo único que sucede es en realidad en donde se encuentra nuestra atención, todo lo demás queda automáticamente congelado, pero vuelve a regenerarse, vuelve a vivir una vez que se vuelve a pensar. Entonces, la coherencia individual puede debilitar una estructura a partir de que tú ya no prestas atención, esa estructura, como dices, queda congelada, pero entonces se debilita en tu campo, quiere decir, deja de existir en tu campo. No necesariamente deja de existir, pero no tiene ni un poder. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tu regulación nerviosa empieza a decidir como más en conjunto hacia dónde dirigirte? O sea, porque hay dos vertientes, ¿no? Cuando tú decides, que era lo que estábamos viendo ahorita, y cuando te dejas ir por todo el colectivo. ¿Qué pasa con la autonomía emocional? Reduces influencia, hay responsabilidad colectiva cuando tú te vas con toda la masa o se vuelve una responsabilidad de la masa y no individual. O sea, eso creo que es importante entenderlo. Nunca se pierde la responsabilidad individual. Y de Ujú. hecho, es muy común que el humano se justifique en el colectivo para evadir sus responsabilidades personales. Nunca hay una consecuencia grupal, no importa la conexión colectiva con la que el humano pueda subsistir, la responsabilidad siempre será individual y el pensamiento, el resultado, la consecuencia, el premio, la gratificación, el odio, el amor, cualquier derivado de este colectivo siempre tendrá un tono individual, nunca colectivo, ni siquiera incluso cuando se da como por ejemplo en relación familiar. Ujú. Siempre el derivado es personal. Ok, a ver, cuando se propaga algo o cuando crece esta forma, el miedo prolongado, vamos a decir, reduce la autonomía del colectivo. O sea, por ejemplo, cuando hay mucha desinformación emocional, la estructura emocional del miedo, de las cosas que no sabes, te fortaleces, te acumulas el miedo, te alimentas de ese miedo. ¿Cómo lo ves tú? Yo observo, Ira, que no necesariamente se va descendiendo o se va aumentando como si fuera un pozo sin fondo el miedo, no. Ujú. Yo observo que hay etapas Ok. y estas etapas el colectivo las tiene que frecuentar así de manera colectiva. Ujú, Está, por ejemplo, el primer contacto, que ujú, crea como la reacción. Después de un tiempo de exploración hay como una segunda revaloración donde el humano en nivel colectivo decide si esto se continúa o no. Y ahí hay como otro nivel del miedo, pero ujú. no es como que el miedo humano todo el tiempo esté aumentando o si fuera un precipicio todo el tiempo esté cayendo. No, O se estabilice tampoco, o sea, no, o tiene sea, sus altas y bajas sí, claro. constantes. Ajá. Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo, la saturación de mucha información, de muchas cosas, debilita el discernimiento, lo fortalece, lo potencia? ¿Qué sucede? Es que en un sentido, si lo vemos así de manera crudo y racional, el colectivo está diseñado justamente para la inmensidad de la información. Es por eso que es a nivel colectivo, porque a nivel colectivo la mente puede filtrar mejor todos estos resultados. El problema de la incapacidad de nuestro colectivo, por ejemplo, comparándolo con otras existencias colmena, es que no tenemos un objetivo primordial. Como humanos, dentro de esta propia liberación del pensamiento, no hemos podido decidir en millones y millones de años si tenemos un objetivo en conjunto. Entonces, el colectivo humano también pudiera funcionar así. Sin embargo, ahora sí que como dicen, pues no hay orden, nadie puede poner orden y no hay forma de unificar el pensamiento. O sea, pero entonces a nivel colectivo, el nivel colectivo puede tener muchísima información, pero
el colectivo entonces no quiere decir que los individuos en lo personal puedan asimilar toda esa información, ¿o sí? Es que cuando se maneja a nivel colectivo, muchas veces ni siquiera tiene que bajar al cuerpo. Se queda ahí, en ese espacio colectivo. Ok. ¿Y qué sucede cuando hay demasiada saturación en el colectivo? ¿Qué pasa con el individuo? ¿Por qué el discernimiento entonces se aplica o no se aplica de más o de plano se deja ir? Muchas veces se deja ir, a nivel colectivo, a pesar de que una idea pueda tener una frecuencia muy alta, también tiene el colectivo la liberación de eliminar algo de manera inmediata. O sea, no todo lo que llega al colectivo, no todas las saturaciones que aparecen tienen consecuencias fatales a ese nivel. Entonces, en ese nivel colectivo, la amígdala colectiva, vamos a decirlo así, de todo esto, de toda esa información que está saliendo, se mantiene activa y se mantiene activa también en los individuos del mismo colectivo, o sea, y el cortisol grupal afecta, por ejemplo, en ese colectivo, la percepción de los individuos o cómo funciona. Las reacciones químicas a nivel colectiva no son como las del cuerpo, ¿Ok? Entonces, ¿cómo ni son? tampoco de manera energética. En realidad las reacciones químicas se dan en los cuerpos. Por Ujú, eso es que son tan diferentes. Por eso es que a ujú. nivel colectivo las reacciones químicas no coinciden la mayoría del tiempo. Lo que sí coincide es la sombra o el residuo de la creencia. Es la sombra o el residuo del pensamiento en que todos se manejan. Y luego a posterior, si hay reacción al cuerpo, o sea, si empieza a suceder cosas a nivel físico, hay un segundo trauma que aumenta el miedo, pero el miedo como esencia colectiva, el pensamiento colectivo como esencia del miedo, no se establecen como significado. Tener la capacidad de tener miedo colectivo no necesariamente es autodestructivo, es como el miedo interno. Muchas veces hasta puede ser renovador o Ujú. impulsador. Entonces, la ansiedad compartida que se ve, por ejemplo, en una mecánica psicoenergética de resonancia en todo un entorno, puede amplificar una resonancia. Y si es así, ¿para qué la amplifica entonces? Pues dependiendo muchísimo el objetivo que a nivel de pánico o de reacción el colectivo sí proponga. Sí es cierto que no organizamos un objetivo fundamental de existencia, Ujú. podemos en la inmediatez lograr tomar decisiones. Dependiendo la decisión mundial o colectiva, es como ese miedo se va a derivar. Y la decisión se toma casi casi en las primeras horas de que el miedo aparece. Si va a ser un miedo que vamos a dejar pasar, si será un miedo que va a perpetuar, si es un miedo que vale la pena eliminar o que vale la pena explorar. Así es como lo decide el colectivo. Ok, ya lo decidió el colectivo. ¿Qué pasa con el sistema nervioso emocional? Se sincroniza, crea coherencia. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Fuera de las ideas no pasa nada. El sistema nervioso interno de cada cuerpo reaccionará a partir de sus creencias. De sus creencias. Habrá Ujú. personas que tengan un sistema nervioso bastante regulado, otras bastante sólido y otras bastante frágil y bastante capaz de regularse. Hay personas que una noticia, que una sensación los llevan al pánico inmediato, a la catarsis, o sea, al trauma. Hay otras personas que incluso tienen bastante tolerancia ante la desgracia, que no llegan al trauma ni siquiera observando de frente de ellos situaciones adversas. O sea, el humano es muy variable. Aun cuando conectamos a nivel colectivo, no utilizamos la mente colectiva como una herramienta, pero tampoco necesariamente el método colectivo influye de manera literal en nosotros. A ver, entonces una emoción intensa puede reducir o potenciar el análisis crítico. Depende, es que también depende. Por ejemplo, voy a poner ejemplos más físicos. Sí. La muerte, digamos, un asesinato,
causa pánico a nivel colectivo, si es algo que trasciende en nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de experiencia, pudiera ser un análisis bastante amplio, cambiar la perspectiva de cómo se juzga una perspectiva situación. El humano puede volverse más perspicaz, aprender y subir en conciencia. Pero un miedo, por ejemplo, un miedo, una amenaza terrorista, puede llevar a un pánico irracional, puede llevar a tener la consecuencia o la sensación de ser un refugiado, de estar en peligro. Un miedo divino, por ejemplo, puede llevar a las personas a querer hasta eliminarse a sí mismas. O sea, en realidad es bastante amplia la gama en que se puede jugar a nivel colectivo. A ver, entonces la repetición de las narrativas crea identidades energéticas o no, o sea, voy repitiendo, como tú decías, por ejemplo, un miedo a un atentado, un miedo a un asesinato, un miedo a un castigo divino, un miedo a lo que sea. Estos Es son que tres, en sí la situación no lo crea, el humano lo creará. claro, está la narrativa, el humano lo va viviendo. Esa repetición de esa narrativa crea una identidad energética, por ejemplo, a los que están en el colectivo del miedo a los atentados. Crea una narrativa de alguna situación que pueda presentarse en ellos, en esa narrativa, no necesariamente en otra del asesinato, ¿o no? Es que la narrativa no. O sea, sí quiero que quede bien en claro. No es la repetición, no es la constante mención, no es la narrativa que se perpetúa. Un humano, sin importar de que esa narrativa se repita en cualquier punto de la narrativa, puede tomarla y decidir crear algo. Ujú. Sí, pero no es la narrativa. Y ese humano, a partir de su boca, a partir de la conexión de comunicación que tiene con otro humano, le da poder hasta que muchas personas creen en algo y lo crearon, pero no es la narrativa. Ok, entonces la polarización de todo esto divide o fortalece estructuras. Pues de ambas maneras, tanto como las divide como las fortalece. ¿Cómo? Porque las divide porque el humano en sincronicidad puede ser tan ambiguo que pueden todos creer que piensan en lo mismo, pero Ajá, es algo que se siente y se percibe totalmente diferente y hay una para cada división. persona, claro. Exacto. Ujú. Pero cuando coinciden en la sincronía, la potencia puede ser absoluta. A Se ver, han entonces, creado destrucciones, guerras, religiones a partir de miedos colectivos. ok, entonces aquí, el miedo colectivo puede crear un sentido de pertenencia. Sí, por supuesto. Unifica naciones, unifica mundos, universos. Entonces, la amenaza compartida, ¿qué hace emocionalmente? Une, separa, divide, gestiona, ¿qué hace? Depende, obviamente, de la Ajá. individualidad, pero por lo general une. ¿Cómo se forma una identidad grupal que puede ser que refuerce una estructura, una creencia, una forma, un miedo colectivo? Por lo general, a partir de la sustención emocional, hay una característica importante que manejan todos los seres humanos de abandono, Ujú. en donde el padre y la madre juegan un rol de pertenencia importante. Si estas figuras, si estas creaciones coinciden con esas características, su potencia puede llegar a ser vasta. Entonces, por ejemplo, un enemigo común de un colectivo tensifica la energía. Sí, claro. ¿Y cómo sucede? Porque toda la reacción de miedo muchas veces se fusiona con ideas, por ejemplo, de sumisión o con ideas de sublimación, de rebeldía. Son tendencias del pensamiento humano natural. El humano es bélico, o sea, el humano es reactivo, responde. A ver, la oposición constante mantiene la forma de la misma identidad grupal, o sea, una identidad grupal que dice
todos vamos contra algo, pero esa fuerza que todos van contra algo también puede ser que fortalezca ese algo en lo que aparentemente se vuelve una oposición. Mm, sí, sí, siempre y cuando la oposición empiece a ganar potencia al colectivo. Ok. Si es mayor el miedo o mayor la circunstancia, pues no, nunca va a pasar nada trascendental. La defensa apasionada, estas personas que son defensoras apasionadas, que no puedes decir algo que salga de su pensamiento o de su estructura, porque se sienten primero como agredidas, aunque no sea hacia ellas. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con esta forma pasional o de necesidad de tener la razón o cómo funciona eso? Aquí hay implicaciones que tienen que ver con el ego, que Ujú. tienen que ver con el pensamiento interno, la forma en que el humano asocia su posición ante la autoridad o el entorno. Por eso es que es muy variado, pero pudiera ser que aquí lo que entra en juego es el protagonismo, la forma en que cada uno como individuo se ve ante la circunstancia. Y créelo o no, hay muchas personas que esto no les interesa. Hay muchas personas que esperan que el colectivo tome decisiones por ellas, decidan por ellas, se muevan por ellas, les den por ellas. Hay muchas personas que están bastante satisfechas con formar parte de lo que el colectivo mueve, no lo que mueve al colectivo. Esa conducta tribal intensifica resonancias. Sí, sí, claro. Sobre todo cuando los sistemas se consolidan en emociones, en clanes, en líneas sanguíneas, sí. La narrativa, por ejemplo, nosotros contra estos o ustedes contra aquellos y aquellos contra los menganos y los sutanos. Estas formas como de ideología crean estructuras estables de identidad y pertenencia. No necesariamente estables, pero sí dan identidad y pertenencia. Y entonces, ¿qué sucede cuando estos grupos en esta identidad la van fortaleciendo a través de su persona? Lo que hacen es que, mira, si tienen una fuerte potencia influenciadora, combinan, se adaptan y se desarrollan. Si son bastante influenciables, tienen la tendencia a caer ante pensamientos ajenos. O sea, eso era porque una emoción puede ser dirigida intencionalmente hacia algo o hacia alguien. Sí, claro. O sea, yo puedo activar un miedo estratégico para conseguir algo determinado. Sí. Una narrativa emocional eh, pertenece o precede a una estructura fija. No todo el tiempo. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿el impacto visual intensifica respuestas emocionales? Y esto lo hablo por a veces los contenidos alarmistas que pueden verse, por ejemplo, en noticieros, en periódicos o en las mismas ya redes sociales. Sí, incluso las redes sociales ahora forman o llegan a formar parte de la situación consciente activa del colectivo, aquella que opina, que determina y que decide de manera no emocional, pero tampoco tan racional, sino más bien un derivado del fluir. Entonces, este lenguaje que pudiéramos decir que se utiliza hoy día, polarizante, puede generar ciclos como de crisis continuas, o sea, que empieza una crisis y no sé si termine o no, pero ya hay otra y ya hay otra, o se terminan las crisis, o cómo se ve en esto energéticamente hoy día.
Esto se ve, Ira, como cúmulos, así como tú lo mencionas, como cúmulo de tendencias emocionales derivadas de las crisis que se van a Ujú, ir conectando a nivel colectivo y luego a nivel individual, dependiendo las pulsiones del entorno. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una persona de 50, 60 años ya ujú, tiene muchos de estos ciclos colectivos del miedo en su sistema. ujú, Circunstancias, como el humano repite, circunstancias repetitivas o cíclicas, los van a ir activando en su momento. Una persona de 10 años, un niño de 10 años, de 15 años, apenas en estas primeras circunstancias va gestando esas conexiones. ujú. Si entra por completo, gestará el vínculo y si no, pues gestará otros. Entonces, puede decir que la atención masiva a ciertas circunstancias puede crear y estabilizar formas energéticas que se adaptan según el miedo del colectivo o del rango al miedo al que tú pertenezcas. Así es. Entonces puede haber muchas formas de miedo y puede haber muchas estructuras de miedo que sean conectadas al humano. Puede tener el humano más de una estructura de miedo conectada a su cuerpo. Sí, puede tener más de una, incluso pueden ser vastedad. Hay humanos que pueden tener miedo de todo. Ok, entonces la estructura, ¿cómo empieza a perder, cómo se puede decir? Atención o puede tener ruptura, cómo puede empezar a disolverse con una regulación, con un pensamiento crítico, con una calma grupal, con conectarte con otras cosas, porque si hay diferentes grados y tipos de miedo, cómo suceden estas integraciones emocionales que se vuelven quizá influencia en un determinado momento de tu vida. Pues sí determina mucho el momento de la existencia para que Ujú, todo esto sea un resultado, Ira. Incluso la edad del humano ujú. dependerá muchísimo cómo conecta con este miedo. Por lo general, los puntos más importantes vendrían siendo los años posteriores a la adolescencia y los años posteriores a la etapa madura, como después de los 40, son los espacios de mayor consolidación de los miedos colectivos. Entonces, la autonomía personal, cómo empieza a conectar o a desconectar o a crear o a descrear estructuras de miedo. Es que la autonomía personal se practica fuera del sistema colectivo. Ah, Tiene ok. que ver con la conciencia del día a día. Cuando llega al sistema colectivo, esta debería ser una decisión sencilla, porque Ujú. la reubicación o la identificación me llevará a decidir que no formo parte de eso. Pero esa sencillez es casi nula en la activación consciente del humano. Muy pocos humanos saben quiénes son. Ok. Entonces, aquí, cómo la conciencia colectiva puede transformar una energía creada por ciertas estructuras, primero individuales, luego pasan a lo mejor a un pequeño grupo y luego cómo se van volviendo como colectivas en esta forma de creación. Aquí depende mucho de cómo todos interactúan, pero de manera general, la derivación tiene que ver con el desarrollo madurativo emocional, con la forma y la calidad de las relaciones interpersonales y con la satisfacción del propio autoconcepto. Ok. Entonces vamos a ir regresando, Nico, desconecta de todo y de todo. Y vamos a observar que en este capítulo eh, vimos que cuando una emoción se va repitiendo, eh, no necesariamente tienes que ir formando estructuras, sino que tienen que ser la misma forma de estructura de miedo
al mismo tiempo en diferentes formas. Una narrativa puede activar un miedo constante para unos y para otros esa misma narrativa otro tipo de miedo. Entonces, el miedo puede ser acumulativo y aparentemente se estabiliza y hay muchos tipos de miedo que puedes vivir en tu propio cuerpo. Entonces, muchas veces lo que parecía una forma autónoma de decidir o de hacer, en muchas ocasiones puede ser un miedo sincronizado inconsciente. Entonces, fíjate cómo mientras exista una emoción masiva sin regulación, la estructura permanece en nosotros. Pero también vimos algo importante, que sin esta forma de estar constantemente repitiendo estructuras o desbordándonos en formas, empieza a perderse la fuerza de conectar con esas estructuras de forma individual. Entonces, no porque desaparezca con magia, sino porque deja de recibir esa materia prima de la emoción humana. Entonces, déjenos acá las preguntas y los esperamos en nuestro capítulo 3. Entonces, toda la estructura sostenida por miedo necesita energía humana para mantenerse. Entonces, si una conciencia regulada interrumpe esta sincronía, como lo vimos, entonces lo que aparece o lo que entendemos como este poder externo puede ser solamente una emoción amplificada. Y este dominio de nosotros puede ser una forma en que nosotros estamos siendo revolucionarios al mismo sistema. Y vamos a regresar, Nico, desconecta de todo y de todo. Y vamos a volver. Respira profundo. Cerramos la indagación. Se integra la información. Y el poder siempre está en nosotros y en cómo aprendemos a observar, a ver y a integrar cada información. 3. Nico, abre los ojos. ¿Cómo te fue, Nico? Bien, bien, mira. ¿Cómo te sentiste? Bien, tranquilo. Bien, muy bien. Vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes recordarles que nos pueden escribir al más 52 479 204 4973 o al correo electrónico info@iraseman1ince.com. Gracias, Nico. Bye. Bye.